Funciones exponenciales. Para poder ver las funciones exponenciales, primero vamos a recordar dónde se encuentra dentro de la clasificación de funciones. Recordemos, se dividen en algebraicas y trascendentales. La función exponencial es la primera del tipo trascendental que habríamos de ver. Recordemos que son tres: exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Veamos en este capítulo las funciones de tipo exponencial. Funciones exponenciales. Una función exponencial es una función que tiene la forma f de x igual a la x, donde a es una constante positiva, es decir, es un simple número. Por ejemplo, 3 elevado a la x, 4 elevado a la x, etc. Ojo, no confundir con una función potencia. ¿Qué es una función potencia? Es la función que normalmente tiene como término una función polinomial. Por ejemplo, x cuadrada. No confundir x cuadrada, que es una función algebraica, una función potencia, con 2 a la x. Parecen similares, mas sin embargo son dos funciones totalmente diferentes. Una de ellas es una función algebraica y la otra es una función de tipo exponencial. Veamos la gráfica de una función exponencial. Aquí tenemos el ejemplo de 4 funciones de tipo exponencial. Por ejemplo, la función 2 elevado a la x, la función 3 a la x, función 4 a la x y la más famosa de todas ellas, la que tiene como base el número e, que equivale más o menos a 2.71, como ya sabemos. Entonces, una función exponencial es una función que lleva por base un número y como exponente está la variable. Generalmente su valor de gráfico, veamos, viene desde menos infinito y va creciendo hasta el infinito, pasando por el número 1. Aquí lo notamos. Las funciones exponenciales pasan por 1 y de ahí crecen exponencialmente, como su nombre lo indica, hacia el infinito. Una ecuación exponencial es una ecuación que tiene dentro a una función exponencial. Por ejemplo, 2 a la x igual a 8. Aquí observamos que prácticamente la función exponencial es 2 a la x y resolver a esta ecuación implica, igual que en las ecuaciones algebraicas, encontrar el valor de x. En este caso es muy sencillo. Tenemos que pensar en un número tal que 2 elevado a este número nos dé 8. En este caso está simple. Si yo coloco un 3 aquí, tendríamos 2 elevado al cubo. Y sabemos que 2 por 2 por 2 es igual a 8. Por lo tanto, la solución de esta ecuación tendría que ser x igual a 3. Aquí está. La solución de esta simplemente se piensa en un número tal que este valor de base, que en este caso es el 2, elevado a esta potencia nos arroje 8. Y lo podemos comprobar simplemente escribiendo esa expresión. 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, x debe valer 3. Así es como resolvemos una ecuación de tipo exponencial. Ahora veamos un segundo ejemplo más complicado. 5 elevado a 3x cuadrada menos 6x igual a 1. ¿Cómo resolver esta ecuación? Igual que las demás, simplemente es encontrar un valor de x que satisface esta expresión. Es decir, un valor de x tal que cuando yo sustituya aquí, debería obtener que todo esto tiene que ser 1, igual como está en el segundo miembro de la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Esta vez es más complicado. Lo primero es pensar en qué valor debería de estar aquí en la potencia. Es decir, 5 elevado a qué nos genera 1. La única respuesta posible es 0. O sea, 5 a la 0 es igual a 1. Recordemos que toda base elevada a la 0 potencia sería igual a la unidad. Por lo tanto, este exponente, que es toda esta ecuación que tenemos acá arriba, o este polinomio, tendría que valer 0. De ahí partimos. Escribimos entonces 3x cuadrada menos 6x tendrían que ser igual a 0 para que entonces se cumpla esta condición. Y ahora vamos a resolver entonces esta ecuación de segundo grado. Como observamos, es una ecuación de segundo grado que le falta el término constante. Podemos resolverla por factorización. Recordamos el método, factorizo 3x, que es el factor común para todos estos, un monomio factor común, y nos quedaría dentro x y menos 2, de tal forma que 3x por x nos generaría 3x cuadrada. 3x por menos 2, menos 6x. Es decir, está correctamente factorizada. Ahora despejamos. Recuerden que nos quedamos primero con un
factor y después con el segundo factor. Vamos, a la hora de hacer el despeje tendríamos que si yo despejo 3x, 0 sobre todo esto me daría 0 y después 0 sobre 3 es igual a 0. Es decir, una solución de esto sería 0. Y la otra solución es quedarnos con este factor, 0 sobre 3x, 0. Y cuando yo despejo x menos 2 me quedaría como x igual a 2. Esto ya lo sabemos hacer, ya lo vimos en el capítulo de ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues ahora lo hacemos rápidamente. Entonces, resolvemos la ecuación y tenemos que las soluciones son 0 y 2. Es decir, existen dos valores que provocarían que esta función exponencial me dé 1. Esos valores son el 0 y el 2. Comprobemos ello. Primero vamos a sustituir el 0. 5 elevado a 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 es igual a 1. Hacemos operaciones y tenemos 0 al cuadrado 0 por 3 0 menos 6 por 0 0, por lo tanto 5 a la 0. Y sabemos que 5 a la 0 es igual a 1. Luego aquí tendríamos el 2. 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Menos 6 por 2, 12. Por lo tanto, 12 menos 12 es igual a 0. Y toda base a la 0 es igual a 1. Aquí lo tenemos también. Luego entonces, aquí comprobamos que efectivamente 0 y 2 satisfacen a esta expresión. Por lo tanto, son las soluciones de esta ecuación exponencial. Entonces recordemos siempre esto. ¿Cómo iniciar a resolver una ecuación de tipo exponencial? Simplemente inicia suponiendo qué valor necesitas tener como potencia o como exponente para que te dé el valor que tienes de este lado o de este miembro de la ecuación. Una vez que sepas eso, haces una igualdad entre lo que tienes aquí y lo que se supone debería de valer. Y después resuelves el tipo de ecuación que sea que te haya dado. En esta ocasión nos dio una ecuación de segundo grado. Más sin embargo, puede ser una ecuación lineal, puede ser una ecuación de tercer grado, etcétera, etcétera. Según el ejercicio, es la complejidad que tendríamos que resolver en esos momentos. Ejemplo número 3. Veamos, ahora tenemos 4 elevado a la 2x menos 5 tiene que ser igual a un 16. Esta vez como exponente tenemos una función lineal. ¿Qué hacemos? Igual que hace un rato. Primero vamos a pensar en qué exponente debe estar aquí arriba para que 4 elevado a esto me arroje un 16. Primero que nada, para que me arroje 16 tendría que ser 2, o sea 4 al cuadrado es igual a 16. Pero yo no tengo 16, tengo un 16, o sea el recíproco de 16. Entonces para que me arroje el recíproco de 16 tendría que ser menos 2. 4 elevado a la menos 2 me daría un 16. Bien, una vez que hacemos eso, entonces podemos comenzar. Decimos 2x menos 5 tendría que ser igual a menos 2. Luego entonces es cuestión de resolver esta ecuación lineal. Ya sabemos cómo. Primero que nada sumamos 5 de cada lado y tendríamos que 2x es igual a 3. Ahora multiplicamos por un medio de cada lado y tendríamos que x vale 3 medios. Luego entonces el valor que satisface a esta ecuación tendría que ser 3 medios. Vamos a comprobarlo. Hacemos la sustitución. 4 elevado a 2 por 3 medios menos 5 me tendría que dar un 16. Aquí lo tenemos. Hacemos las multiplicaciones. Este 2 con este 2 podemos cancelarlos y nos quedaría solamente 3. En este caso tendríamos 4 elevado a 3 menos 5 debe ser igual a un 16. Hacemos la resta ahí entre 3 y 5 y tendríamos que 4 elevado a la menos 2 debería ser igual a un 16. Y ya lo hemos logrado. Es decir, 4 elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre 4 a 2. Recordemos, un exponente negativo implica el recíproco de una cantidad. Esto ya lo hemos visto antes, ahora solamente lo estamos poniendo en práctica. 4 elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre 4 al cuadrado, lo cual es igual a un 16. Por lo tanto, comprobamos que la solución de esta ecuación es 3 medios. X debe valer 3 medios. Bien, ¿qué hay con el dominio de una función exponencial? Bueno, al igual que las funciones polinomiales, una función exponencial tiene un dominio muy fácil. Es decir, aquí podemos meter cualquier número, podríamos evaluar en esta función cualquier número real y siempre obtendríamos algún valor.
Por eso decimos que el dominio de una función exponencial, como este ejemplo que tenemos acá, es cualquier número entre menos infinito y el infinito. Es igual que las funciones polinomiales. Una función exponencial tiene un dominio de menos infinito hasta el infinito. Aquí hemos graficado este ejemplo. Observemos, graficamos solamente desde menos 2 hasta 2 y prácticamente la función es continua de lado a lado. Si nosotros graficamos todavía más allá, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, podríamos seguir dibujando la recta sin problema. Cada vez se pega más al eje de las X, más sin embargo la puede seguir graficando. Lo mismo hacia acá. Si vamos hacia 3, 4, 5, etc., la función va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta el infinito. Prácticamente cuando tú estés cerca del infinito de las X, también esta función estará muy cerca en el infinito acá en las Y. Luego entonces el dominio de una función exponencial es desde menos infinito hasta el infinito. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace Practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.